Tipo de cambio. Bueno, vamos a empezar con las siguientes definiciones. Tipo de cambio fijo es el gobierno que establece un valor fijo para la moneda respecto a otra. Tipo de cambio flexible es el valor de la moneda que se determina de la oferta y la demanda en el mercado de las divisas. Tipo de cambio flexible sucio, aunque la moneda es flexible, el Banco Central interviene ocasionalmente para evitar fluctuaciones extremas. Crowley-Peck, la moneda se ajusta de manera gradual y controlada para evitar grandes cambios repentinos. Ventajas versus desventajas respecto al tipo de cambio fijo. Entre las ventajas tenemos estabilidad macroeconómica, control de la inflación, atracción de las inversiones extranjeras. Las desventajas del tipo de cambio fijo requiere grandes reservas internacionales, poca flexibilidad ante crisis y posibilidad de ataques especulativos. Respecto al tipo de cambio flexible entre ventajas y desventajas, tenemos las ventajas que son el ajuste automático ante choques externos, no dependen de las reservas internacionales, mayor independencia en la política monetaria. Desventajas, mayor volatilidad, riesgo de inflación importada, posible fuga de capitales. Respecto al tipo de cambio flexible sucio, tenemos entre las ventajas que equilibra la flexibilidad y control y proviene de fluctuaciones extremas. Entre las desventajas, requiere un monitoreo constante, puede generar incertidumbre en los inversionistas. El Crowley-Peck o paridad móvil o deslizante. Entre las ventajas tenemos ajustes graduales, permite cierto control sobre la inflación. Entre las desventajas, riesgos de expectativas inflacionarias, no elimina completamente la necesidad de reservas internacionales. Bueno, vamos por los regímenes cambiarios. ¿Qué es un tipo de cambio fijo y cómo se mantiene? Un tipo de cambio fijo es un sistema de que el valor de una moneda se mantiene estable frente a otra moneda o un grupo de ellas, generalmente el dólar estadounidense. ¿Qué ventajas tiene un tipo de cambio fijo para una economía pequeña? Estabilidad y predictibilidad, control de la inflación, atracción de la inversión extranjera. ¿Cuáles son las desventajas de un tipo de cambio fijo en tiempos de crisis? Agotamiento de reservas, rigidez y vulnerabilidad y ataques especulativos que actualmente estamos viviendo. ¿Cómo se determina el tipo de cambio de un régimen flexible? En un régimen de tipo de cambio flexible, el valor de la moneda determina por la oferta y la demanda. En el mercado cambiario, los factores que influyen, la balanza de pagos, las tasas de interés, la inflación y la confianza en la economía. ¿Por qué un país podía optar por un tipo de cambio flexible en un lugar de fijo? Para generar mayor adaptabilidad, adoptar una menor presión sobre las reservas, independizarse respecto a la política monetaria. ¿Qué es un tipo de cambio flexible? Sucio, y cuál es el objetivo que tiene la intervención del Banco Central. Un tipo de cambio flexible sucio es un sistema donde la moneda fluctúa en el mercado, pero el Banco Central interviene ocasionalmente para suavizar las fluctuaciones excesivas. El objetivo es reducir la volatilidad sin comprometer la flexibilidad del sistema. ¿Qué ventajas tiene un Crowley-Peck frente a un tipo de cambio fijo? Mayor flexibilidad, menor riesgo de crisis. ¿Qué factores debe considerar un país para elegir su régimen cambiario? Tamaño y apertura de la economía, nivel de desarrollo económico, nivel de reservas internacionales, inflación, estabilidad política y económica. ¿Cómo afecta la estabilidad política y económica a la elección del régimen cambiario? La estabilidad política y económica para un régimen de tipo de cambio puede provocar volatilidad y dificultar el mantenimiento de un tipo de cambio fijo. ¿Qué papel juegan las reservas internacionales de un tipo de cambio fijo? Las reservas internacionales son clave para mantener un tipo de cambio fijo, ya que permiten que el Banco Central estabilice el valor de la moneda. Sin ellas, el régimen se vuelve insostenible y su efectividad depende de las circunstancias económicas del país. Tipo de cambio nominal y real. En Monedalia, el tipo de cambio nominal es una moneda local, equivale a $5. El precio de un litro de leche en Monedalia es 10 monedas locales. En Estados Unidos el precio del mismo litro de leche es de $2. Nos realizamos algunas preguntas y cálculos. Entre las preguntas tenemos cuál es el tipo de cambio real para el litro de leche, qué sucede si el tipo de cambio nominal cambia a una moneda local, que es un equivalente a $4, cómo afecta esto al tipo de cambio real y qué refleja el tipo de cambio real en comparación con el nominal. Para el cálculo de tipo de cambio real para el litro de leche tenemos los siguientes datos. Tenemos que el tipo de cambio nominal es una moneda que es equivalente a $5. Tenemos el precio del litro de leche, tenemos el precio del litro de leche en Estados Unidos y tenemos la siguiente fórmula para calcularla, que es el precio bien local entre el precio bien extranjero por el tipo de cambio nominal. Sustituyendo valores tenemos un resultado de que el tipo de cambio real es de $25.
Efecto de una variación en el tipo de cambio nominal. Si el tipo de cambio nominal cambia una moneda local 4 dólares, recalculamos el tipo de cambio real, que sería en este caso de 20 dólares. Como el tipo de cambio real disminuyó, los productos en Monedalia se volvieron más baratos en términos internacionales. Esto mejora la competitividad de sus exportaciones. Diferencias entre el tipo de cambio nominal y real. El tipo de cambio nominal es el precio de una moneda en términos de otra y el tipo de cambio real ajusta el nominal considerando los precios relativos, reflejando el poder adquisitivo de la moneda. Acá podemos ver qué es el tipo de cambio nominal y cómo se mide. El tipo de cambio nominal es el precio de una moneda en términos de otra. El tipo de cambio real ajusta el nominal considerando precios relativos. ¿Qué refleja el tipo de cambio real sobre la competitividad de una economía? Refleja la competitividad y el poder adquisitivo relativo. Si el tipo de cambio nominal aumenta, ¿qué ocurre con la moneda local? ¿Se aprecia o deprecia? Bueno, ocurre un aumento en el tipo de cambio nominal y se deprecia la moneda local. ¿Qué factores influyen en el tipo de cambio nominal? Factores del tipo de cambio nominal. Bueno, la política monetaria, el comercio y la confianza. ¿Qué impacto tiene una inflación alta en el tipo de cambio real? Reduce la competitividad en el tipo de cambio real. Si el precio de los bienes locales aumenta más rápido que los precios internacionales, ¿cómo afecta esto al tipo de cambio real? Encarecen las exportaciones. ¿Qué significa que el tipo de cambio real sea alto o bajo para un país exportador? Reduce las exportaciones, pero beneficia a las importaciones. ¿Cómo puede un gobierno influir en el tipo de cambio nominal en un régimen fijo? El gobierno ajusta el tipo de cambio nominal interviniendo en el mercado. ¿Por qué es importante analizar ambos tipos de cambio en el comercio internacional? Bueno, ambos son esenciales para el análisis comercial. Parte 3. Análisis de casos sobre tipo de cambio. Caso. Impacto del tipo de cambio en una economía dependiente de importaciones. En el 2023, Monedalia enfrentó una fuerte depreciación de su moneda. Esto encareció las importaciones de productos esenciales, como alimentos, tecnología, generando una inflación interna. Sin embargo, sus exportaciones de gas aumentaron debido a que los compradores extranjeros pagaban en dólares. Vamos a analizar el caso sobre el tipo de cambio. ¿Qué significa que la moneda de Monedalia se haya depreciado? Significa que su valor ha caído frente a otras monedas. Por ejemplo, si antes una moneda local equivalía a 5 dólares, ahora solo vale 4 dólares, o sea, ha perdido valor. ¿Cómo beneficia la depreciación a los exportadores? Sus productos se vuelven más baratos y atractivos en el extranjero, aumentando la demanda. ¿Por qué la depreciación genera inflación en un país importador? Los productos importados se vuelven más caros, lo que encarece los bienes de consumo y materias primas. Si Monedalia adoptara un tipo de cambio fijo, ¿cómo afectaría esto a sus reservas internacionales? Se verían comprometidas porque el Banco Central tendría que intervenir constantemente para mantener la paridad. ¿Qué estrategia podría implementar Monedalia para estabilizar su tipo de cambio? Podría adoptar un régimen como el crawling peg, aplicar políticas monetarias restrictivas para controlar la inflación e incentivar las exportaciones y reducir la dependencia de importaciones. ¿Cómo afecta la política monetaria del tipo de cambio nominal? Las tasas de interés más altas pueden atraer inversión extranjera y fortalecer la moneda, y las tasas de interés bajas pueden debilitar la moneda y fomentar la depreciación. ¿Qué rol juega el tipo de cambio real en la competitividad de Monedalia? Si el tipo de cambio real es alto, los bienes locales son más caros, afectando las exportaciones. Pero si el tipo de cambio real es bajo, Monedalia se vuelve más competitiva en mercados internacionales. ¿Qué ventajas tendría un crawling peg en lugar de un tipo de cambio flexible en este contexto? Número 1, evitaría las fluctuaciones extremas. Brinda estabilidad y previsibilidad a los agentes económicos y permite ajustes graduales sin afectar bruscamente la inflación. ¿Qué impacto tiene la confianza de los inversionistas en la estabilidad del tipo de cambio? Si los inversionistas confían en la economía, mantienen sus capitales en el país, pero si hay incertidumbre, pueden retirar su dinero generando presiones sobre el tipo de cambio. ¿Cómo puede Monedalia equilibrar su balanza de pagos? Fomentando las exportaciones para aumentar sus ingresos en divisas, implementando políticas que reduzcan la dependencia de importaciones y aplicando estrategias para fortalecer la inversión extranjera directa. Muchas gracias.